Nuestro conversatorio el día de hoy se llama Entre Recuerdos y Partidas. Para las nuevas personas que nos están acompañando, me presento. Mi nombre es Dayana Montero, yo soy estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y también estudio Ciencias en Relaciones Humanas y Familiares en la Universidad Brigham Young, ambas en modalidad online. Adicional a esto, soy la directora del proyecto 8 a Tiempo. Es un proyecto de bienestar que busca promover la salud física, mental y emocional. Nuestro eslogan es para estar, pensar y sentirnos bien. Lo hacemos a través de diferentes actividades, como son nuestras clases de baile en forma, en las cuales tenemos dos grupos organizados, uno en la comunidad de los Bucares, otro en la comunidad de las Garzas. Y realizamos estos conversatorios mensuales para fortalecer el tema de la salud mental. Hemos estado con estos conversatorios desde el mes de octubre y los empezamos a grabar en YouTube a partir del mes de enero. Allí pueden ver nuestros conversatorios anteriores y Dios mediante también verán este a mediados del mes de mayo. Para este conversatorio llamado Entre Recuerdos y Partidas tenemos dos invitados especiales que son mi amigo, el hermano Wilfrank Infante, y el psicólogo Eva, que llegó pero tuvo que salir un momento, le estamos esperando, ¿sí? Son nuestros invitados el día de hoy, ya que vamos a tocar el tema del duelo. Nuestro objetivo con este conversatorio es que podamos aprender a sobrellevar el duelo en nuestra vida diaria. El eslogan que le pusimos al conversatorio, como lo pudieron ver en la imagen, es cómo sobrellevar el duelo con la presencia de un amor que siempre será. Lo que aprenderemos hoy es a reconocer las emociones positivas asociadas a nuestros seres queridos y aprenderemos a adoptar estrategias de afrontamiento saludables para el día a día. Vamos a comenzar con esto de una vez. Y lo vamos a hacer con una actividad. En el grupo hay una de las imágenes que tiene una flor dorada. La actividad que vamos a hacer con esta florecita es que podamos ver las emociones que están allí, que hay varias emociones, ¿verdad? Y muchos de nosotros venimos a este conversatorio porque tenemos a alguien a quien dirigir los conocimientos de este conversatorio. El enfoque de este conversatorio son las personas que estamos pasando un duelo, bien sea porque hemos perdido un familiar, o bien sea porque tenemos un familiar muy importante que emigró del país y eso nos cambió la vida. Entonces, quiero que pensemos en esa persona, que veamos estas emociones y que escojamos una o dos de esas emociones que sintamos por este ser querido, ¿sí? Vamos a empezar por allí. Estamos por acá, por la parte de la florecita. Bien. Una vez que tenemos esas emociones, quiero que llevemos un recuerdo que tengamos asociado con esa persona y con esas emociones. Por ejemplo, con mi abuela yo siento mucha gratitud, porque dentro de sus efectos, que todos los tenemos, mi abuela siempre tenía una forma muy curiosa de mostrar cariño. Mi abuela, por ejemplo, ella te mandaba a lavar los platos, pero no lo hacía con mucho cariño. O sea, ella te decía, mira, tú no estás haciendo nada, no sé, los corotos que estás ahí fregando. Y yo, ay, abuela, pero es que me estoy descansando, te vengo de no sé qué, ¿me entiendes? Y después me fregaba los platos ahí regañados. Y después mi abuela llegaba, mira, toma ahí. Entonces una galleta y se iba. Y ya, dentro de toda su manera de mostrarme cariño. Y yo le agradezco que ella, dentro de su manera, siempre trataba de ponernos a nosotros a hacer oficio, de que estuviésemos haciendo algo, de que no nos comiera quizá la tristeza o la preocupación del día a día. Cuando yo me veía así, lo mandaba a fregar platos, lo mandaba a limpiar, lo mandaba a hacer algo. Entonces, ese es un recuerdo mío de por qué yo le siento gratitud a mi abuela. Ahora quiero que empecemos, los que se sientan cómodos, vamos a compartir nuestros recuerdos asociados con este sentimiento. Este familiar y este sentimiento que vimos acá en la rueda, ¿cómo se conectan? Para mí, recordarlo es con gratitud porque fue un hombre que, a pesar de que ellos se divorciaron cuando yo tenía 11 años, él no dejó de estar presente en nuestras vidas. Y su amor me arropó hasta el último suspiro de su vida porque estuve en ese momento cuando ya partía de la tierra. Y para mí eso siempre está aquí, latente. Gracias. Y lo que me llamó es la admiración. Papá nunca me trató como una princesa, sino como un guerrero, pero en el buen sentido, me preparó siempre para la vida. Me enseñaba cosas del carro, me enseñaba así se compra un carro, así se va para la notaría, así va para el abogado, esto se repara así, esto se repara así, lléname un cheque, utiliza mi tarjeta, ¿cuál es mi clave? ¿Cuál es mi cédula? Entonces, esas cosas me hicieron ser fuerte ante la adversidad. Y hoy en día, para mí es muy gratificante y me siento muy orgullosa de mi papá por la forma tan diferente, pero tan amorosa, que él me enseñó fortaleza. Eso es lo que... Entonces, para mí, siempre mi papá es sinónimo de admiración. Gracias, Oriana. Quería empezar con esta actividad porque nos damos cuenta que pasa el tiempo,
pasan los momentos, pasan las situaciones, pero siempre nos quedan los sentimientos. Y pasará lo que pase, pero los recuerdos y las emociones siempre las tenemos con nosotros. Eso es nuestro tesoro, eso es lo que valoramos. Quiero que con este conversatorio vamos a ir a la siguiente diapositiva, trayectorias del duelo. Desarrollamos una nueva perspectiva del concepto que tenemos sobre el duelo. Cuando empecé a preparar el conversatorio, a nivel que quizás mucho, lo primero que pensé fue en un listo, y se lo comenté al psicólogo Evar. Vamos a hablar sobre las etapas del duelo, las 5 etapas del duelo. Pero durante la investigación y mientras seguía informándome sobre el tema, me di cuenta que tenemos el concepto de las trayectorias del duelo. Que las trayectorias del duelo difieren un poco de las 5 etapas porque nos enseñan que, como lo dice allí, ¿quién consiguió la imagen? La forma correcta de sentir el duelo. Hay una diversidad de experiencias y eso es totalmente válido. Es correcto. Porque hay una diversidad de experiencias al respecto y es totalmente válida. A diferencia de las 5 etapas del duelo, que nos dicen que, bueno, todos pasamos por la primera etapa, todos pasamos por la segunda, todos pasamos por la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que llevamos ya todo el duelo. Las trayectorias del duelo nos dicen que cada quien vive el duelo de una manera distinta. E incluso una sola persona puede experimentar diversos duelos de diversas maneras distintas, porque son trayectorias. E incluso tú puedes empezar por una trayectoria y de repente te vas para la otra, porque son trayectorias. Este nuevo concepto nos ayuda a entender mejor y a empatizar mejor con lo que estamos viviendo y con lo que viven las demás personas, porque entendemos que cada quien es distinto. Este concepto desarrollado por George Bonanno nos habla de 4 trayectorias principales, que también están allí en la siguiente imagen, son unos circulitos. Tenemos primero la trayectoria de la resiliencia. Las personas que llevan los duelos, pueden abrirse flores. Perdón, se me había olvidado que tenemos material de apoyo. Las florecitas tienen un lacito arriba, que si lo soltamos, ellas abren así. La trayectoria de la resiliencia son las personas que después del duelo o durante el proceso del duelo logran mantener una estabilidad psicológica bastante estable, valga la redundancia. Son personas que dentro del dolor, dentro de la pérdida, continúan con su vida diaria, entonces por lo menos falleció ayer, pero yo mañana fui a trabajar. Llevan el duelo con bastante resiliencia. Son capaces de llevar su vida diaria, les afecta, claro, pero lo llevan con resiliencia. Me gusta la palabra resiliencia porque se origina de esta cualidad que tiene la goma, las elásticas, que uno las estira y ellas regresan a su forma. Esa es la resiliencia. Y cuando se empezó a utilizar el término de la resiliencia para nuestras emociones o para los seres humanos me encantó, porque pienso que es una cualidad que realmente debemos desarrollar. Y hay duelos que se llevan de esta manera. Está bien, el duelo pasó, pero somos resilientes, podemos manejarlo. Es una de las trayectorias. Es quizá la trayectoria que todos quisiéramos recorrer, pero debemos entender que hay varias trayectorias y que podemos transitarlas todas. Tenemos la siguiente trayectoria, que es la que está de segunda, que es la de recuperación. Empezamos, enfrentamos el duelo, nos desbasta, nos sentimos muy mal, pero progresivamente, a medida que van pasando las semanas, a medida que van pasando los meses, podemos irlo sobrellevando mejor, vamos aceptando la pérdida y seguimos adelante. Nos recuperamos. Sí nos golpea, pero logramos recuperarnos. Otra de las trayectorias, que es una de las que hay que estar muy pendiente, es la del duelo complejo o duelo crónico, que son los duelos en que ya van 2, 3, 4, 5 años de la pérdida y la persona sigue sin poder regresar a sus actividades cotidianas, sigue sin poder retomar su vida diaria. El duelo sigue siendo tan doloroso que no les permite continuar ni seguir adelante. Este tipo de duelos es importante que puedan recibir el apoyo que requieren y que necesitan, para que no dificulten con la vida diaria, con el correcto desarrollo y con el proceso de aceptación, porque sabemos que todo esto forma parte de nuestra vida. Adicional, tenemos la trayectoria del duelo tardío, que es el duelo que a lo mejor sucedió en el momento y como que uno no termina de procesarlo, ¿no? Queda en shock. Es como que el cerebro pensara, no, se viene ahorita, el sábado lo vuelvo a ver, o sea, no terminamos de aceptarlo, sino es después, meses después, que de repente es que uno, ya va, pero es que sí lo extraño, y es cuando le empieza el duelo y todos estos sentimientos y toda esta añoranza por el familiar, ¿de acuerdo? Estas son las 4 trayectorias principales del duelo que describe George Bonanno. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos esas trayectorias y en qué nos beneficia manejarnos con estas trayectorias más que con las 5 etapas del duelo? Vamos a la siguiente imagen.
Tenemos los mismos circulitos, pero ahora es con texto. ¿Sí? Los circulitos ahora son blancos y tienen texto. Trayectorias del duelo, resiliencia, alivio a la presión social o autoimpuesta de tener que sufrir intensamente durante un largo periodo de tiempo para estar en duelo correctamente. Muchísimas gracias, señora Eva. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay duelos que son resilientes, nosotros entendemos que no hay problema si nosotros podemos sobrellevarlo de esa manera. Porque entonces quizás fallece alguien que es muy cercano para mí y yo digo, ok, voy a llevarlo con resiliencia. Pero entonces tengo la culpa de que, ay, van a pensar que yo no quise a mi abuela, porque mi abuela se murió y yo sigo adelante, entonces van a pensar que es que no la quiero. No, yo necesito sufrir esto porque porque no me desbasta. Cuando nosotros entendemos que es una trayectoria natural, que sucede y que puede seguir sucediendo, entonces entendemos, sí tengo un duelo, no es que no quería a mi abuela, sí la quiero, pero estoy sobrellevando mi duelo de esta manera y es completamente válido. Vamos con la siguiente, la de la recuperación. Bueno, entre las trayectorias del duelo tenemos lo que es la recuperación. Esta nos ayuda a validar las experiencias iniciales difíciles y a fomentar la paciencia en el proceso de curación. Exactamente así. Cuando nosotros entendemos que existe esta trayectoria de la recuperación, sabemos que en el momento nos pega, en el momento no queremos ver a nadie, en el momento no queremos saber nada de nadie, nosotros estamos muy afectados, pero confiamos en que podemos recuperarnos. Sabemos que es un principio de esta manera, que se va a ir desarrollando, quizás ese es el que esté más de la mano con el tema de las 5 etapas del duelo. Entendemos que nos afectó, estamos en negación, lo aceptamos, seguimos adelante y vamos progresando. Nos ayuda a tenernos esa paciencia y esa empatía a nosotros mismos durante nuestro momento de dolor. Vamos con la tercera trayectoria, que es la del duelo complejo. ¿Quién me ayuda a leerla? Duelo complejo. Permite ofrecer apoyo especializado a quienes luchan con un dolor persistente y debilitante, evitando la normalización de un sufrimiento prolongado. Gracias, señor Juan. Esta me parece súper importante que la conozcamos, porque entonces a veces se normaliza el sufrimiento prolongado. Es decir, ya van 5 o 6 años de la pérdida y no es que yo todavía no, es que yo no entro en ese cuarto está sellado. Porque ese era el cuarto de mi abuelo y yo no entro en ese cuarto porque es que si yo entro en ese cuarto me destrozo. Y lo normalizamos porque pensamos que, bueno, es parte del duelo. Y van 10 años y ese cuarto sellado. Cuando nosotros reconocemos que existe esta trayectoria del duelo complejo, podemos decir, ya tengo 5 años en esto, yo necesito ayuda. Y buscamos a un especialista como mi amigo Edward, que nos ayude, que nos oriente y que nos guíe en el proceso de este duelo para que podamos salir de este duelo complejo o duelo crónico y podamos retomar naturalmente nuestro día a día. Vamos con el último, el duelo tardío. Validar los sentimientos incluso si parecen desfasados en el tiempo. Excelente, gracias, Tei. Ahora, ¿por qué es importante conocer el duelo tardío? Porque entonces a lo mejor sucedió el duelo y yo empecé con una trayectoria de resiliencia. No, nada, para adelante, la vida sigue y yo voy a trabajar y yo sigo mi vida y pasan 3 meses y yo contenta, o sea, bueno, eso es parte de la vida, eso es parte del ciclo. Pero resulta que a los 4 meses yo me estoy tomando una chicha y yo, ay, pero es que yo me acuerdo que a mi abuela le gustaba la chicha. Ay, mi abuela la chicha, ay, mi abuela y la chicha, y me empieza el duelo tardío 4, 5, 6 meses después de que mi abuela falleció. Es importante validar incluso ese duelo. Ese duelo es real, ese duelo existe y también merece ser validado y recibir la empatía y el apoyo que necesita. Y no solamente en nosotros, sino también en nuestros amigos, en nuestros seres queridos que atraviesan sus propios duelos. Porque entonces quizás a un amigo 6 meses después no es que le empieza a dar el duelo de que murió su mamá. Y nosotros, muchacho, pero ya tú tienes 6 meses echándole picho, ¿no viste que te vas a poner así? Pues sí. Puede suceder que sea en ese momento en el que se ponga así. Y en ese momento el duelo sigue siendo tan importante como lo era si era un duelo de recuperación que afecta desde el primer momento. Esas son las trayectorias del duelo. Ya entendimos que cada quien lo vive de maneras distintas, que lo pueden vivir en momentos distintos, que uno puede empezar por un lado y de repente en el camino cambia la trayectoria hacia otro. Es normal, es comprensible, es válido. ¿De qué debemos estar atentos? Del duelo complejo. El que no nos permite continuar con nuestra vida. El que nos tiene tirados en la cama y no comemos, no nos bañamos, no salimos, no vemos a nadie. Complejo o duelo crónico. ¿Sí? La persona que es depresión, me imagino. Es correcto. Ese es el que debemos estar muy pendientes para poder identificarlo
bien sea en nosotros o en alguien más, y ofrecer el apoyo necesario. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos sentimientos? ¿Qué hacemos? Ok, ya entendimos la trayectoria del duelo que estamos pasando. ¿Qué hacemos? Hay un modelo llamado el modelo del mantenimiento de vínculos. Mantenimiento de vínculos. Mantener una conexión continua con el ser querido que no está es una parte natural y a menudo adaptativa del proceso del duelo. Exactamente. Este modelo del mantenimiento de vínculos es una nueva perspectiva, una nueva comprensión que se enfoca en la reconceptualización de la relación del individuo con el ser que falleció o que ya no está. A menudo se ha popularizado esta creencia o esta frase de, como le dijeron a Marbelli, ay chica, pero tú te vas llorando por eso, supéralo, sigue tu vida. O a veces nos pasa que si nosotros hablamos mucho de esa persona, ay, dale otra vez el mismo cantar, que la abuela, que la abuela, que la abuela. Y todo el mundo conoce la vida de la abuela porque es que la abuela, la abuela, la abuela. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este nuevo concepto del mantenimiento de vínculos? Que el buscar esa conexión continua es natural y en muchas ocasiones es necesario para el proceso de adaptación. Este es un concepto desarrollado por Dennis Klass, Phyllis Silverman y Steven Nickman. ¿Qué quiero tocar con este punto del mantenimiento de vínculos? Acá hay otra imagen que tiene unos dibujitos, dice mantenimiento de vínculos y tiene algunos dibujitos. Allí en su florecita, en el pétalo de más abajo, también está el mantenimiento de vínculos, ¿ok? ¿Ok? Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos mantener esos vínculos con nuestros seres queridos y que son totalmente saludables y que son totalmente válidos y que son sanos. Vamos a conocer estas cosas que nos pueden ayudar a mantener ese vínculo de manera saludable, de manera válida y que nos puede ayudar a sobrellevar este duelo que estamos viviendo. Tenemos el primero, que son los recuerdos, que fue un poco de lo que hicimos al principio. Es válido que nos permitamos recordar a nuestro ser querido. Es válido que nos permitamos hablar de las experiencias que vivimos con nuestro ser querido. Porque como lo hablamos en un principio, tenemos estos sentimientos tan bonitos como la gratitud, la admiración, el amor, el cariño, las cosas que nos divertimos juntos, ¿sí? Todo esto es bonito. Todo esto se agradece, eso es lo que hace rica la vida. Entonces eso lo mantenemos. Y mantenemos todos esos recuerdos que nos llenaron de ese cariño y de ese amor. Porque si hay un duelo, solamente puede haber un duelo si están estos sentimientos. Porque si no están estos sentimientos, no existe el duelo. Uno se entrenó por allá que falleció. Ay, pobrecito. Bueno, ¿quién tiene hambre? Y uno sigue. Pero si existe un duelo, es porque existen estos sentimientos. Y eso es lo especial del duelo. Entonces, vamos a conservar estos recuerdos, vamos a permitirnos recordar a estas personas y a que revivan estos sentimientos bonitos dentro de nosotros. Ay, es que cuando lo recuerdo me pongo yo, llóralo. Ah, pues, llóralo. Pero quédese con esos sentimientos, quédese con esa gratitud, quédese con esa admiración, quédese con ese cariño, porque eso es suyo. Eso se lo regaló ese ser querido y eso es suyo, y eso permanece. Tenemos este método de los recuerdos para mantener el vínculo. Tenemos también los objetos especiales. Estos objetos que nos ayudan a tener estos recuerdos también son importantes y nos ayudan a mantener el vínculo. Hay que hacerlo de manera sana para que no se vuelva una acumulación obsesiva. Pero sí es importante tener objetos que nos recuerden y que nos acerquen a esta persona. Porque en muchas ocasiones estos objetos pasan a ser como el testimonio de lo que vivimos juntos. Entonces, por ejemplo, Jocelyn comentó que estuvo 2 años yendo a cortes y cosas por algo que le dejó su hija y para poder tenerlo. Y qué importante y qué bonito lo que ella dijo. Los frutos del esfuerzo de mi hija. Yo quería tener conmigo los frutos del esfuerzo de mi hija y eso es válido. Esos objetos que pueden parecer cosas materiales, a veces muy costosas, a veces no tanto, son esos objetos que nos ayudan a tener ese vínculo. No, mira, esto se lo trabajó mi hija. Mi hija vivió, existió y fue tan trabajadora que tuvo esto. Ese objeto es preciado. Eso es valioso. ¿Ah? Y gané el caso. ¿Viste? Espectacular, Jocelyn, buenísimo. ¿Ves?
Entonces, esos objetos son importantes, que a veces, sin querer, personas que no lo hacen con mala intención porque tienen todo el deseo y el amor de ayudar, pero a veces no tienen los conocimientos adecuados. Entonces uno, por ejemplo, no, mira, es que este era el vestido de mi mamá. Ay, chica, pero 5 años y tú con el vestido, bota eso. No, porque es que este vestido es lo que me recuerda a mi mamá. Yo veo este vestido y recuerdo a mi mamá en él. Entonces, hay que hacerlo con prudencia para no caer en una acumulación obsesiva, que entonces no, es que aquí en esta casa no se mueve un cuadro porque era la casa de mi madre. Hay que tener cuidado de no caer en esas compulsiones, pero sí es importante que tengamos ese respeto por esos objetos que nos recuerdan a nuestro ser querido, a nuestro familiar, que son ese testimonio de que vivimos juntos y de que estos sentimientos existen, ¿sí? Otra de las maneras es la influencia continua que tienen estos seres queridos en nosotros, como lo expresaba Oliana, que su papá le enseñó a cómo se prende el carro, cómo se arregla el carro, llena este cheque, haz esto, haz aquello. Muchas de las cosas que nosotros aprendimos con estos seres queridos también quedan con nosotros. Y pasan años y pasa tiempo, y cuando cada vez que a lo mejor tiene que llenar un cheque, o cuando se usaban los cheques, ya decía, a ver, mi papá me enseñó a llenar un cheque. Esa influencia continua que tienen nuestros seres queridos con nosotros, aun cuando ya no están, también es valiosa. Entonces es importante que si nosotros sentimos quizás admiración por estos seres queridos, entonces mantengamos esa admiración. ¿Y qué es lo que yo admiraba, por ejemplo, de mi tía? Como lo compartía mi mamá, que mi tía siempre estaba. Mi tía estaba muy pendiente de todo. Eso es algo que yo admiro. Yo voy a permitir que eso me influencie a mí para yo también estar pendiente. Y cuando yo estoy pendiente, yo siento que estoy con mi tía, porque yo estoy recibiendo la influencia de mi tía. De esa manera, continuamos con ese vínculo que nos llena de todos esos sentimientos bonitos que experimentamos en un principio, ¿sí? Otro método es las visitas a lugares significativos. Y esta, para mí, es quizás una de las más especiales. Recuerdo que mi abuela falleció mientras yo estaba en la ciudad de Caracas. Y yo estaba en Caracas y todavía no podía regresar, todavía tenía que esperar como 1 año y medio porque estaba prestando un servicio en Caracas. Y cuando yo llegué a la casa, que era la casa de mi abuela, porque yo siempre vivía en la casa de mi abuela, y era la misma casa, pero ella ya no estaba. Y justamente, por algunas acomodaciones, por algunas organizaciones que se hicieron en la casa, cuando yo llegué, cambiaron mi cuarto, ya no era mi cuarto, ahora mi cuarto era el cuarto de mi abuela. Y cuando yo entré al cuarto de mi abuela, yo dije, wow, ahí estaba mi abuela sentada, ahí estaba su televisor, ella ponía aquí su platico. Ella nunca le decía, pero siempre tenía que guardar las galletas escondidas para que nadie supiese, pero todos sabíamos. Nadie sabía, pero todos sabíamos. Y me decía, abuela, ¿tiene galletas? No, se me acabaron, y no. Y la bolsa de la galleta, y no. Entonces, esas visitas a lugares significativos, que pueden ser en este caso en el cuarto de mi abuela, puede ser quizás un parque, quizás una plaza, nos recuerda lo que vivimos con esas personas allí, y eso que compartimos es lo que hace que el lugar sea especial. Y cuando nosotros vamos a ese lugar, ¿qué sucede? Se vuelve a revivir este sentimiento bonito, que es lo que produce el duelo. Cada vez que ustedes sientan que están en este proceso de duelo, recuerden que el duelo existe, ¿por qué? Por los sentimientos. Por el amor, el amor es lo que hace que haya duelo. Y eso es lo que yo me quedo. Eso es lo que yo me quedo. Eso es lo que yo me disfruto en el proceso del duelo. Porque lo amo, porque lo agradezco, porque lo admiro. Porque me acuerdo que en aquel momento he hecho aquel chiste, era un chiste malísimo, pero cómo nos reímos. Eso es lo sabroso, eso es lo que yo me quedo. Por eso visito los lugares en los que vivimos cosas tan bonitas. Y para terminar con este punto, el mantenimiento de vínculos, tenemos los rituales. Que los rituales también forman una parte importante en la trayectoria del duelo que estamos atravesando. Rituales independientemente o muy de la mano, mejor dicho, es la palabra correcta. Rituales que van muy de la mano con nuestras creencias. Algo que por lo menos tiene la religión católica es que la religión católica realiza lo que son los novenarios una vez fallece alguien. Ese ritual es importante que se haga. Si usted es católico, si usted cree en esta religión, es importante que usted haga los novenarios. Por lo menos en mi religión, nosotros creemos en la historia familiar y creemos que las familias pueden ser eternas. Como parte de mi religión, es importante que yo haga los ajustes necesarios para yo poder tener a mi familia eterna.
bien sea hacer la historia familiar, bien sea ir al templo, lo que sea necesario. Es importante que yo lo haga, porque eso forma parte de mis rituales. Hay personas que ponen la foto del fallecido y le ponen la velita. Y yo tengo por lo menos mi tía, yo tengo una tía, que ella cada vez que va a viajar, ella pone la foto de mis abuelos y les prende una velita, para que la protejan y la cuiden en el viaje. Esa es su creencia, ese es su ritual. Es importante que ella lo haga. Porque los rituales y la espiritualidad tienen un rol importantísimo en lo que es el proceso del duelo. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar ahorita. El rol de la espiritualidad en el proceso del duelo. Allá en sus florecitas, en el pétalo izquierdo, están los beneficios que nos ofrece la espiritualidad durante la trayectoria del duelo. ¿Quién me ayuda a leerlo para pasarle el micrófono? Una de los consuelo, y el otro significado y propósito, apoyo comunitario y rituales. Es correcto. Muchos de los rituales que nosotros hacemos con nuestros familiares fallecidos vienen de la espiritualidad que manejamos. Habrán personas que no creen en Dios, pero manejan sus propios rituales con la naturaleza, con el sol, con cualquier cosa. Ya cada quien manejará sus rituales. Pero la espiritualidad nos ayuda a tener estos rituales que en muchas ocasiones no atravesamos solos. Porque por lo menos tenemos los novenarios de la Iglesia Católica. Yo tenía una amiga a la que yo no veía de hace años, me enteré que falleció su papá, y mira, yo no soy católica, pero hice los ajustes necesarios para poder acompañarle por lo menos en uno de los novenarios. Entonces nos ofrece esa compañía, esa cercanía a la espiritualidad, nos ofrece ese consuelo, nos ofrece ese significado y propósito. Por ejemplo, en mi religión, como lo mencioné, creemos que las familias son eternas. Nosotros creemos que venimos a esta tierra con un propósito. ¿Sí? Y que incluso después de esta vida, nosotros vamos a poder reencontrarnos con nuestros familiares, vamos a poder volver a abrazarlos y todo esto. Eso a mí me da un significado y un propósito, que cuando fallece mi abuela yo digo, ok, voy a volver a verla. En mi creencia, esos son los beneficios que nos ofrece la parte espiritual. Y para profundizar un poco más en esto, trajimos a mi amigo, el hermano Wilfran Infante. Vente para acá, Wilfran. Wilfran. Mi amigo Wilfran, él sirvió durante 2 años en la región de Valencia y zonas cercanas como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él retornó hace poco. ¿Hace cuándo retornó? Como un mes más o menos. Como un mes, lo tenemos aquí recentico, acaba de llegar. Y lo invité porque quiero que nos hable de cómo esa espiritualidad influye, él va a hablar quizás desde su punto de vista de su religión, pero en general, cómo la espiritualidad ayuda a las personas en el proceso del duelo. Al invitarlo, yo le pregunté, ¿tuviste la oportunidad de ver? Y me dijo, sí. Y yo, listo. Entonces, ven a hablarnos de tu experiencia. ¿Cómo viste que la espiritualidad realmente es un beneficio y ayuda a las personas a atravesar sus procesos del duelo? Entonces, gracias, Wilfran, por estar aquí y te escuchamos. Bien, yo pude servir como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en un periodo de 2 años, desde marzo del 2023 hasta este año de marzo también, ¿no? Y bueno, al igual que usted, pude conocer muchas personas que pasaron por este proceso de duelo, ¿no? Y como compartían muchos de ustedes, dependiendo de la circunstancia, el familiar, la espiritualidad para mí creo que es algo importante, ¿no? En este proceso, porque nos ayuda a sentir un poco más de apoyo, ¿no? Y quizá como compartió Dayana, cada uno tiene una manera diferente, ¿no? De ver las cosas de Dios, pero siempre será importante, ¿no? Tener la espiritualidad presente. Incluso el Salvador Jesucristo se relata que cuando murió su amigo Lázaro, ¿no? Él lloró. Imagínense que el Salvador, ¿no? Aquel hijo de Dios que tenía tanto poder, lloró por su amigo. Eso significa que Él puede ayudarnos a comprender. Entonces, la espiritualidad es beneficiosa, ¿no? Y es de gran importancia para nosotros. Nos ayuda también a involucrarnos y a traer buenos recuerdos de esas personas. Como compartía Dayana, nosotros hacemos algo que se llama la historia familiar, ¿no? En la cual nos esforzamos por buscar nuestros antepasados. Ahí colocamos los recuerdos que tengamos de ellos, que sean buenos, ¿no? Y tratamos constantemente de recordarlos, pero de una manera positiva, ¿no? Que nos beneficie o nos ayude a seguir progresando. Y bueno, ¿cuándo debemos buscar esta ayuda? En cualquier momento del duelo. Gracias, Wilfran. Eso por parte de la espiritualidad. Ahora, es muy importante recordar
que nosotros somos seres psicobiológicos y que también de la mano con la espiritualidad es importante que recibamos mayor información sobre cómo funciona nuestra mente, qué está pasando en nuestra mente, por qué nos sentimos como nos sentimos y por qué nos comportamos como nos comportamos. Durante el proceso del duelo pueden haber situaciones que no sepamos cómo manejar. Y antes de culparnos o maltratarnos, porque, ay, pues es que tengo 2 años en esto y ¿por qué yo soy así? No. Vamos a seguir adelante. Y parte del seguir adelante no es desvincularnos de este ser querido. Es buscar una correcta adaptación. Y la psicología nos puede ayudar de manera muy acertada en ese proceso, de la mano con la espiritualidad e incluso dirigiéndose directamente a la psicología. Allí en la florecita tenemos también los beneficios de la psicología durante la trayectoria del duelo. ¿Quién me ayuda a leerlo para pasarle el micrófono? Psicología, integración de la pérdida. Segundo, validación. Tercero, comprensión. Y cuarto, adaptación. Es correcto. Entonces, cuando nosotros buscamos esta ayuda o este apoyo psicológico, el psicólogo, que es el que ha estudiado, que se ha preparado, que conoce cómo funcionan todas estas cosas a las que quizás nosotros no le dedicamos tiempo porque nos dedicamos a otras cosas, nos ayuda a integrar esta pérdida en nuestra vida diaria, nos ayuda a adaptarnos correctamente, nos ofrece los conocimientos y las herramientas para seguir adelante. Entonces, vemos que se complementan, no choca la espiritualidad con la psicología. Y si nosotros somos muy cristianos y muy religiosos, es importante que tengamos en cuenta que la psicología también puede ayudarnos y puede ser necesaria. Y si nosotros no creemos mucho en la espiritualidad, porque yo creo en Dios y Dios está en el corazón de la gente, entonces yo creo mucho quizás en la psicología, es importante que también tengamos en cuenta que este apoyo espiritual nos trae estos beneficios de consuelo, de esperanza, de significado, de propósito. Entonces, trabajando de la mano, podemos conseguir mejores resultados en la trayectoria del duelo. Para hablar un poco más sobre cómo funciona la psicología y cómo se relaciona con el proceso del duelo, tenemos a nuestro invitado, Edward Berley, que nos habla desde su experiencia como psicólogo. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Yo soy Edward, soy psicólogo. Tengo un poco de tiempo trabajando en esto. Regularmente el ser humano lleva las experiencias siempre pensando de forma negativa. ¿Ok? Siempre pensando en lo peor, siempre pensando. ¿Ok? Esa es la forma que regularmente casi todos pensamos. Entonces, la idea es, mira, ¿quiénes somos? Somos personas que sentimos, que padecemos, que disfrutamos, que vivimos. Si yo tengo una pérdida, ¿en qué es lo que yo recuerdo? Los momentos bonitos que viví, los momentos felices que viví, los momentos difíciles que viví, o la culpa de no haber hecho esto, o no haber perdido perdón, o no haber estado allí. Lo real está aquí, palpable, lo que podemos entender está aquí. Esta es nuestra dimensión. ¿Quiero que mi hijo vuelva? Lamentablemente no va a pasar. ¿Qué quiero para mí? ¿Se han preguntado eso? Entonces vamos a comenzar a aceptar lo que estamos sintiendo, a aceptar que también podemos estarnos equivocando en cómo pensamos y cómo recorremos este camino y comprender de que, bueno, al final así no quiera, la vida va a continuar. Entonces, ¿qué voy a hacer para remediarlo? ¿Qué voy a hacer para yo continuar también y de forma sana? Pero es que es muy difícil. ¿Cómo voy a continuar mi vida si me duele tanto? Bueno, de eso se trata. Por eso necesitamos sanar para poder continuar. Ahora, ¿cómo sanamos? Entendiéndonos a nosotros, aceptándonos a nosotros, comprendiendo que soy humano, que me puede doler, que me puedo molestar, que puedo chillar, que puedo llorar, que puedo hacer todo eso, porque tengo el derecho. ¿Okay? Cuando los duelos se vuelven patológicos, cuando no aceptamos. Y esa tranca que nosotros mismos nos ponemos simplemente nos lleva a generar una depresión mayor que ya después va a ser mucho más difícil de manejar. Igual se puede, pero la idea es no llegar hasta allá. ¿Ok? La vida va a continuar. ¿Y si tenemos más hijos? Mucho más. Entonces, si la vida continúa,
yo debo también continuar, no me puedo quedar pegado en un solo ambiente, por más que duela. Y ojo, suena feo, suena crudo, suena todo, sí es verdad, ¿okay? Pero es la realidad. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo en un ejemplo distinto. Las personas diabéticas que hay que cortarles un dedo del pie, por ejemplo, ellos tienen que seguir adelante porque igualito van a seguir vivos con un dedo menos, ¿cierto? Las personas que tienen un accidente y quedan en una silla de ruedas, tienen que seguir adelante. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de pensar en nosotros, de analizarnos nosotros, de respondernos nosotros, ¿por qué simplemente tratamos de que sea todo lo externo y no realmente buscar la respuesta aquí adentro? Yo los invito a eso. Vamos a buscar las respuestas que tenemos realmente. Vamos a ver por qué tengo rabia, por qué me duele tanto. El detalle es ese, cuando yo me concentro en ver todo lo de afuera y no me concentro en ver lo que realmente estoy sintiendo por dentro. Gracias, Evar. Con todas estas cosas maravillosas, esta nueva perspectiva que hemos aprendido el día de hoy, agradecidísimo por todo lo que nos aportó Evar, de verdad que es muy enriquecedor escuchar a esa experiencia. Y bueno, los que me conocen, que estoy estudiando psicología, se imaginarán que yo estoy aquí admirada porque me encanta escucharlo. Y es importante que nos quedemos con todas estas cosas que estamos aprendiendo, que las almacenemos porque nos van a hacer falta. Entonces vamos a retenerlas para utilizar las herramientas cuando se nos ponga en el camino el obstáculo o el desafío en el que debamos usarlas. Allí en sus florecitas, que esas son suyas para que se las lleven, tienen el número de teléfono del hermano Wilfrank Infante y el del psicólogo Eva Turley, para que cuando deseen recibir este tipo de apoyo, sea espiritual o sea psicológico, puedan contactarles. Como les explicamos, hay distintas trayectorias, hay fallecimientos que quizás, como él dijo, a veces, aparte del duelo, también llevan este estrés postraumático, llevan todos estos sentimientos o todas estas situaciones complejas mentalmente. Vamos a buscar el apoyo. Este tema, cuando decidí que quería hablar sobre el duelo, dije, no puedo hacerlo sola. Necesito llevar a un psicólogo especialista que realmente les ayude con las herramientas y las estrategias para superar y sobrellevar estos duelos. Para cerrar este maravilloso conversatorio, les pasé una imagen con las diapositivas, la última. Es una escritura, dice: el amor nunca deja de ser. En esta carta de Pablo a los Corintios, él les explicaba que, mira, pasarán los tiempos, pasarán los años, pasarán las cosas, pasará lo que te dé la gana. Pero el amor, la caridad, que es el amor puro de Cristo, nunca va a dejar de ser. Eso siempre perdura. Y es algo que nosotros hemos comprobado el día de hoy. Sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde la pérdida de este familiar, nos damos cuenta que el amor sigue estando. Y los recuerdos siguen. Está todo eso conectado y todo eso nos hace ser quienes somos. Como dijo el psicólogo Ebert, todo eso nos ha enseñado cosas nuevas de nosotros mismos. Nos ha permitido conocer cosas que nosotros no sabíamos de nosotros mismos. Y nos han permitido desarrollar nuevas fortalezas. Nos ha permitido estar aquí hoy. Y estar en este camino del crecimiento, de la mejoría, de la evolución constante. Vamos a atesorar estos sentimientos. Vamos a seguir atesorando ese vínculo tan bonito que tenemos con nuestros seres queridos. No lo vamos a soltar. Vamos a adaptarnos a esta nueva etapa que está atravesando nuestra relación. Vamos a hacerlo con este amor y de la mano de Dios. Muchísimas gracias por su atención y por su compañía. Y gracias a Café Tobar, que nos permitió el espacio, a Wilfrank, a Evar, que nos dieron de su tiempo para acompañarnos hoy, a todos ustedes que vinieron. Vamos a agradecérselos con los maravillosos ponqués de Delis Rossi, que por fin le vemos la cara. Todas las tortas que yo he traído para los cumpleaños, todo eso, bueno,
de Liz Rossi, es ella, esas son las manos mágicas.